No malentiendan que Dios nos ama y nos perdona todo lo que hagamos. No podemos tomar eso como una licencia para pecar. Si pecamos, pensando así, tendremos consecuencias que afrontar, y esas duelen más que cuando no conocíamos de su amor. Las consecuencias del pecado son devastadoras, y hay tantos testimonios en la Biblia y en la vida actual que ni así nos detiene hasta que nos toca a nosotros. No esperen que suceda algo ocasionado por el mismo pecado y tengan que venir con una enfermedad terminal en la cárcel o cualquier otra consecuencia por desobedecer. El amor de Dios es grande para perdonar, pero las consecuencias no se pueden saltar. Valoremos lo que hizo Jesús, seamos agradecidos y de una vez por todas definamos lo que somos. Los tiempos son malos y falta poco para su regreso. Que nos halle haciendo el bien y no llevarnos la sorpresa de perder todo por nada. Levántate porque el llamado es hoy. Mañana quizás sea demasiado tarde. Romanos 6:1-2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No malentiendan que Dios nos ama y nos perdona todo lo que hagamos. No podemos tomar eso como una licencia para pecar si pecamos. Pensando así tendremos consecuencias que afrontar, y esas duelen más que cuando no conocíamos de su amor. Es un error fundamental, una trampa del enemigo que susurra al oído del creyente que la gracia es un cheque en blanco para vivir de cualquier manera. Se nos ha enseñado y hemos experimentado el amor incondicional del Padre, un amor que sobrepasa todo entendimiento, que nos rescató cuando estábamos perdidos y nos limpió cuando estábamos sucios. Pero este amor no es una excusa para la desobediencia voluntaria y persistente. Imaginen a un padre amoroso que le dice a su hijo que no juegue con fuego. El hijo, sabiendo que su padre lo ama y siempre lo perdonará, decide desobedecer y se quema gravemente. El padre corre a su lado, lo abraza, cura sus heridas y lo perdona por su desobediencia. Sin embargo, las cicatrices, el dolor y el trauma de la quemadura permanecen. El perdón del Padre no borró las consecuencias físicas y emocionales de la mala decisión. De la misma manera, el perdón de Dios es instantáneo y completo por la sangre de Cristo cuando nos arrepentimos. Pero las consecuencias de nuestras acciones en este mundo, en nuestras relaciones, en nuestra salud y en nuestra paz mental, a menudo siguen su curso natural. El apóstol Pablo abordó esta misma confusión en su carta a los romanos. Algunos en la iglesia primitiva estaban tergiversando el mensaje de la gracia, sugiriendo que si la gracia de Dios abunda donde abunda el pecado, entonces deberíamos pecar más para que la gracia de Dios se manifieste aún más. Pablo responde con una exclamación rotunda: de ninguna manera. Es un pensamiento absurdo y contrario a la naturaleza misma de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús, morimos a nuestra antigua vida de pecado. Fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitados a una vida nueva. ¿Cómo podemos entonces anhelar volver al sepulcro del que fuimos rescatados? Sería como si un prisionero, liberado después de años de condena, decidiera voluntariamente regresar a su celda. No tiene sentido. La libertad que Cristo nos ha dado no es una libertad para pecar, sino una libertad del poder del pecado. Ahora tenemos el poder, a través del Espíritu Santo, de decir no a la tentación y sí a la justicia. Vivir deliberadamente en el pecado mientras se apela a la gracia es, en esencia, despreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. Es tratar su sangre como algo común y pisotear el don más precioso que la humanidad ha recibido. Es una contradicción viviente que revela una falta de entendimiento o una falta de verdadero arrepentimiento en el corazón. Las consecuencias del pecado son devastadoras, y hay tantos testimonios en la Biblia y en la vida actual que ni así nos detiene hasta que nos toca a nosotros. No esperen que suceda algo ocasionado por el mismo pecado y tengan que venir con una enfermedad terminal en la cárcel o cualquier otra consecuencia por desobedecer. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios.
Su adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo, Urías, son un ejemplo escalofriante. Aunque David se arrepintió profundamente y Dios lo perdonó, las consecuencias fueron terribles y duraderas. La espada nunca se apartó de su casa. Su familia se desgarró por la violencia y la rebelión, y el hijo nacido de su adulterio murió. El perdón de Dios no lo eximió de la cosecha amarga de sus acciones. Vemos lo mismo en la vida de Sansón, un hombre dotado con una fuerza sobrenatural para liberar a Israel. Sin embargo, su constante coqueteo con el pecado, su desobediencia y su confianza en su propia fuerza, en lugar de en Dios, lo llevaron a perder su don, sus ojos y finalmente su vida. Fue perdonado sin duda, como lo demuestra su acto final de fe, pero pagó el precio más alto por su rebelión. Y no necesitamos mirar solo a la Biblia. A nuestro alrededor, vemos las ruinas que deja el pecado. Vemos matrimonios destruidos por la infidelidad, donde aunque haya perdón, la confianza queda hecha añicos y las cicatrices permanecen en los cónyuges y en los hijos. Vemos vidas consumidas por las adicciones al alcohol, las drogas o la pornografía. Personas que, incluso después de encontrar la libertad en Cristo, luchan con las secuelas físicas, emocionales y relacionales de años de autodestrucción. Vemos a personas que por avaricia o deshonestidad terminan en la ruina financiera o tras las rejas, perdiendo su reputación, su familia y sus años de libertad. ¿Por qué esperamos a que la tragedia nos golpee en la cara? ¿Por qué pensamos que seremos la excepción a la regla? La ley de la siembra y la cosecha es un principio divino inmutable. Gálatas 6:7 nos advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si sembramos para nuestra carne, de la carne cosecharemos corrupción y muerte. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. No podemos sembrar espinos y esperar cosechar uvas. No esperemos a recibir un diagnóstico devastador, a ver las luces de una patrulla en nuestro espejo retrovisor o a enfrentar el dolor de una familia rota para finalmente entender que la obediencia es el camino de la bendición y la paz. El amor de Dios es grande para perdonar, pero las consecuencias no se pueden saltar. Valoremos lo que hizo Jesús, seamos agradecidos y de una vez por todas definamos lo que somos. El sacrificio de Jesús en el Calvario fue el acto de amor más grande de la historia. Él no murió para que pudiéramos sentirnos cómodos en nuestro pecado, sino para liberarnos de él. Murió para romper las cadenas que nos ataban, para limpiarnos de la inmundicia que nos separaba de Dios y para darnos una nueva identidad. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Ya no estamos definidos por nuestros fracasos pasados, sino por su justicia. La gratitud por este sacrificio inconmensurable debería ser el motor de nuestra santidad. Cuando realmente comprendemos el precio que se pagó por nuestra redención, el deseo de pecar disminuye. ¿Cómo podríamos pisotear con indiferencia la sangre que nos compró la vida eterna? ¿Cómo podríamos usar la libertad que Él nos dio para volver a las mismas prácticas que lo clavaron en esa cruz? Definir quiénes somos en Cristo es crucial. Somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta no es solo una bonita frase teológica, es una realidad espiritual que debe manifestarse en nuestra vida diaria. Si nos hemos identificado con Cristo en su muerte, también nos identificaremos con Él en su resurrección. Esto significa vivir una vida que refleje su carácter, una vida de amor, de pureza, de integridad y de servicio. Esto requiere una decisión diaria, a veces a cada momento, de morir a nuestro yo, a nuestros deseos egoístas y a las tentaciones del mundo, y vivir para Él. No se trata de perfeccionismo. Todos tropezamos y fallamos. La diferencia radica en la actitud del corazón. Caemos y nos levantamos corriendo hacia la cruz en arrepentimiento, buscando ser limpiados y fortalecidos para seguir luchando, o nos revolcamos en el lodo
justificando nuestras acciones con una falsa noción de la gracia. Valoremos el perdón de Dios no usándolo como un colchón para caer, sino como el combustible para elevarnos por encima del pecado. Seamos agradecidos no solo con palabras, sino con una vida que honre a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Los tiempos son malos, y falta poco para su regreso. Que nos halle haciendo el bien y no llevarnos la sorpresa de perder todo por nada. Levántate porque el llamado es hoy. Mañana quizás sea demasiado tarde. Las señales están por todas partes. La maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría y el mundo se aleja cada vez más de los principios de Dios. La Biblia nos advierte que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y cuando Él regrese, no preguntará cuántas veces usamos la gracia como excusa. Él buscará siervos fieles y prudentes, aquellos que usaron los talentos y el tiempo que se les dio para avanzar su reino, para vivir en santidad y para ser luz en medio de la oscuridad. La parábola de las 10 vírgenes nos da una advertencia solemne. 5 fueron prudentes y tenían aceite en sus lámparas, mientras que 5 fueron insensatas y no estaban preparadas. Cuando el novio llegó, solo las prudentes entraron a la fiesta de bodas. La puerta se cerró. ¿Qué estamos haciendo con nuestro aceite? ¿Estamos llenando nuestras lámparas con la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los santos y una vida de obediencia? ¿O estamos dejando que nuestras lámparas se vacíen, distraídos por los placeres temporales del pecado, pensando que siempre habrá tiempo para arrepentirnos más tarde? No podemos arriesgarnos a llegar a ese día y escuchar las palabras más terribles. No los conozco. Perder la recompensa eterna, la corona de justicia y la comunión plena con nuestro Salvador por unos momentos de placer prohibido o por una vida de rebeldía disfrazada de libertad es la peor de las tragedias. Es cambiar un tesoro celestial por basura terrenal. Por eso, el llamado es urgente. El llamado es hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando pongamos nuestra vida en orden. El momento de decidir es ahora. Levántate de la complacencia. Sacúdete el polvo de la apatía. Rompe el ciclo del pecado deliberado. Corre a los brazos del Padre, no con la presunción de su gracia, sino con el corazón quebrantado de un hijo pródigo que vuelve a casa, decidido a no volver a marcharse. El día de la salvación es hoy. Mañana, para algunos, será demasiado tarde. Romanos 6:1-2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?